Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Despiertos o no despiertos? Eso esperaría. Ojalá que el sol no nos pegue y allá en su casa también esté en un sitio donde no esté tan cómodo, así no se me va a dormir en la predicación de hoy. Yo voy a empezar con una historia y yo necesito aquí la participación de ustedes, incluso ustedes allá en la casa también necesito la participación de ustedes. La historia es la siguiente. Resulta que mi papá tiene unos hermanos, medio hermanos, y una de ellas hace 40 años aproximadamente empezó a escribirse, porque en ese tiempo se escribían cartas, a escribirse con un noruego, con su intercambio de cartas. ¿Quién conoce aquí ese sistema de intercambio de cartas antiguo? Era como el actual chat o la actual forma de conocerse. Empezaban a conocerse a través de intercambio de cartas con una persona de Noruega. Los medios hermanos eran 8 hermanos más ella, o sea 9. En ese intercambio de cartas se enamoraron ellos dos, se casaron y al año vinieron por el resto de los otros hermanos, todos, ¿sí? Conclusión, yo tengo 9 hermanos, 9 tíos en Noruega. He estado en contacto con ellos, pero resulta que ahorita, hace poquito nos dimos cuenta que eso fue hace 40 años. Significa que ya ellos tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos. Y los hijos de los hijos, o sea, los nietos digamos de mis tíos, ya son noruegos que no hablan español y de hecho no quieren venir a Colombia, ¿sí? Ya tienen la misma reticencia digamos, de la cultura. Conclusión, tengo unos familiares que perdieron, digamos, la identidad colombiana. ¿Listo? Aquí es donde intervienen ustedes. Si yo tuviera aquí a mis tíos sentados 40 años atrás, ¿sí? 40 años atrás, ¿qué consejo les podría decir para que sus hijos y los hijos de sus hijos no perdieran digamos, no solamente el idioma, sino la cultura? Allá ustedes en su casa también piensen qué consejo le darían. ¿Quién me quiere decir algo? Eduardo me contesta que les hablen en español. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Jorge me dice, cuéntame la historia del país. Cuéntele la historia del país. ¿Alguien más allá atrás? Que no olviden de dónde vienen. Listo, ¿y cómo hacer para que no olviden de dónde vienen? Comiendo arepas y eso. Paulita, ya te quites. Escuchen música colombiana, perfecto. ¿Qué costumbres? De la vida cotidiana. ¿Alguien más? Que visiten Colombia, porque hace mucho que no venían. Es decir, para serles más sinceros, nosotros vinimos a encontrarnos con ellos aproximadamente unos 25 años después, ¿cierto, Tatiana? Sí, por ahí 25 años después vinimos a encontrarnos con ellos. En ese orden de ideas me parecen muy válidas, pero ¿sabe qué? Digamos que no fueron más concisos. Ninguno, es decir, serviría haberles hecho unas empanadas una vez cada año o hablarles en español, no sé, cada 6 meses. Cierto que no, es decir, el consejo debería ir más allá, un poco más allá, que todos los días, dice Eduardo. La historia que les conté tiene que ver, es cierta, primero es cierta, ¿sí? Es decir, hace poquito vinieron unos familiares nuestros y los hijos no hablan español, definitivamente. Es cierta, pero tiene que ver que más o menos la misma circunstancia de tener a los tíos acá para darles consejos con 40 años después, porque es que nosotros estamos ya tratando de solucionar algo o al menos dándole consejos 40 años después. La misma situación la tenía el pueblo de Dios cuando
cruzó por el desierto y estaba al lado del Jordán y ya veía la tierra prometida ya al otro lado. La tierra prometida era como decir pasando la 34, y quienes están en su casa por ahí unos 200 metros más allá de la tierra prometida, cruzando el Jordán. Y el Señor sabía que cuando cruzara esa tierra prometida, que cuando se fueran ellos a Noruega, allá, ¿sí? Estoy haciendo el símil. Cuando su pueblo se fuera al otro lado del terreno, iba a encontrar unas circunstancias y unas características que posiblemente eran un peligro para poder perder su identidad. La identidad que él había ido forjando en esos 40 años en el desierto, cabía la posibilidad que las perdieran. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar ellos allá con los noruegos, con los de Finlandia, con los de Dinamarca, con los de todos los cercanos. Y para serles más exactos, ellos, el pueblo de Dios, se iba a encontrar con los amorreos, con los jebuseos, con los histos, con los filisteos, con los fenicios y con los arameos. Entonces, el pueblo, el Señor se preocupó necesariamente, y no 40 años después, sino en el momento preciso, de darle las recomendaciones que él consideraba que eran importantes cuando pasaran a la tierra prometida. ¿Sí? Cuando estuvieran allá, ¿qué recomendaciones les iba a dar él para esto? Y estas recomendaciones están incrustadas en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, del verso 1 al 9. Si ustedes se acuerdan, nosotros estamos en el proceso de retomar Deuteronomio. Nosotros estábamos predicando Deuteronomio casi durante unos 2 años, y con esto de la pandemia resulta que lo suspendimos necesariamente para poder tocar temas trascendentales y fundamentales para la comunidad, y ahorita estamos retomando otra vez Deuteronomio. Hemos hecho 4 predicaciones de Deuteronomio. Inició el pastor Andrés con aquello que nos decía al pueblo: recuerden quién es Dios, ¿cierto? Después vino el pastor Álvaro y nos dijo también: no olviden el trayecto que hemos andado juntos y las promesas que el Señor ha hecho para ustedes. Y en la anterior prédica fue el pastor Andrés diciendo: y el Señor les ha hablado, la voz de Dios ha salido, el Señor les ha dado su palabra, y nos explicó muy bien cómo era que el Señor había hablado. Entonces, en ese orden de ideas, hoy seguimos como un recordatorio de los puntos principales de Deuteronomio para poder empatar en Deuteronomio 13, que es donde nosotros íbamos. En ese empate viene esta porción de la palabra que es, otra vez los ubico, está todo el pueblo aquí, en este lado, están viendo la tierra prometida al otro lado, y el Señor dice: yo no quiero que a mi pueblo le pase que pierda su identidad, que se olvide quién soy yo, ¿sí? Y les da Deuteronomio 6, capítulo 6, del 1 al 9. Esta parte de Deuteronomio, y les pido el favor de que aquí estén muy atentos, y muy atentos allá en su casa. ¿Por qué? Porque esta parte de Deuteronomio es fundamental para la vida. Digamos, si nosotros queremos tener un acercamiento con Dios, no es esta parte sí o sí es unos versículos que deben de calar en nuestra vida. Por lo tanto, les pido el favor que estén muy conscientes hoy de la importancia de esta predicación en su vida, en nuestra vida y en nuestras relaciones. Es tan importante que resulta que a Jesucristo, en una de las correrías, los fariseos lo acorralaron y le dijeron: Señor, díganos para usted cuál es el mandamiento más importante que hay. ¿Cuál es el mandamiento más importante que hay en toda la enseñanza de Dios? Y el mandamiento más importante que dijo Jesucristo está incrustado en estos 9 versículos. ¿Listo? Entonces, por favor, atentos. Empiezo a leer para ustedes Deuteronomio 6, del 1 al 9. Me imagino que están en sus pantallas y en su pantalla de televisión, o en su iPod, o en su celular allá en su casa. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, o como diría los judíos, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 4 y 5 lo voy a repetir. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repito 4 otra vez. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre Santo, que hoy esta palabra tuya sea bendición para todos nosotros, para quienes están aquí y para las personas que están sentadas frente a su pantalla escuchando esta predicación. Amén. Como les dije con antelación, Dios había hablado. Dios les había venido hablando en el desierto durante más de 40 años, y Dios les había dado ya estatutos, mandamientos, y aquí lo que en esta porción de la palabra se escucha es Shema Israel, oye Israel. Esto que te voy a decir es, yo ya he hablado, pero yo necesito que ustedes me escuchen, yo necesito que ustedes oigan. ¿Qué necesitaba el Señor? ¿Qué necesitaba el Señor a través de Moisés que le dijera a su pueblo? ¿Qué tenían que oír? Tenían que oír que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo voy a repetir hoy 100 veces. Era importante que ellos tuvieran claro que Jehová era uno solo, y que era obligación, que era una necesidad del pueblo entender que debíamos amar, y que ellos debían amar en su momento a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque esto era como poderles meter a ellos una consigna clara de la vida. Era poder entender decirles a ellos que esa era la confesión de fe que ellos debían de llevar todos los días. Si algo debían de acordarse ellos era que Jehová era uno, y que debíamos de amar a Jehová con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todas nuestras fuerzas. Y eso debía de quedar interiorizado en la vida de cada uno de ellos. Era como esta confesión de fe es como una arenga, como cuando ¿han visto ustedes películas de guerra, de las guerras antiguas, donde están todos los soldados formados así en una fila, y los otros soldados ahí en la otra fila, y pasa el comandante como en un caballo dándole como un discurso, diciéndole: soldados, es el momento de nuestras vidas, vamos a luchar por nuestro país, vamos a luchar por nuestras mujeres, bueno, por todo. Es una arenga. O cuando el entrenador de fútbol en el campeonato mundial les dice: hoy es para lo que nos hemos preparado toda la vida. Toda la vida nos hemos preparado para el día de hoy. Hoy es el día que deben de aprender esto. Y Moisés les decía a su pueblo: ustedes no pueden olvidar, cuando pasen al otro lado, que el oír la voz de Dios y oyéndola, sabiendo que Jehová es uno, y que deben de amar a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Y por qué debían de oírlo? Porque al otro lado
iban a encontrar ellos a los noruegos, a los finlandeses, a los de Dinamarca, que les iban a hacer olvidar quiénes eran ellos. Iban a encontrar a los amorreos, a los jebuseos, a los heteos, que tenían costumbres totalmente diferentes, dioses totalmente diferentes. Pero adicionalmente a eso se iban a encontrar con todos los problemas de la cotidianidad diaria de una nueva vida y un asentamiento nuevo. Acuérdense que ellos venían sin sembrar, sin producir su misma comida durante mucho tiempo, por lo tanto iban a encontrar todos los problemas mismos de la vida. Así fuera una tierra donde fluyera leche y miel, debían de haber problemas de salud, cualquier otro tipo. Y para eso era fundamental que su pueblo saliera con la consigna, con la confesión de fe clara en su vida. Y es que sin esa confesión de fe, muy posiblemente podían desviar las raíces fundamentales de quiénes eran, en quién creían y en quién confiaban. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy absolutamente seguro que hoy nosotros ya pasamos el Jordán. En este momento de nuestra vida, nosotros y quienes están ahí en su pantalla ya están en el otro lado de la tierra prometida, conviviendo con con todas las problemáticas que podía haber encontrado el pueblo del Señor en ese momento al otro lado. Miles de oportunidades diferentes a lo que Dios quiere en la vida de uno: pornografía, desenfreno, infidelidades, robos, corrupción. Estamos conviviendo con los heteos, con los jebuseos, con los sitios, nosotros estamos conviviendo ya en este momento. Y más con las comunicaciones. Las comunicaciones nos han abierto el panorama de una manera increíble, para bien, pero también para mal. Y cada vez es más normal estar más alejados de la palabra del Señor y de lo que quiere Dios en la vida de uno. Cada vez es más normal, cada vez se peca como con menos como cargo de conciencia, por decirlo así. Ya casi no hay arrepentimiento. Y si nosotros estamos de acuerdo que estamos en la mitad de un momento difícil de los cristianos, de las personas que creen en Dios, porque tienen a su alrededor 10,000 ejemplos de personas que hacen lo malo y no pasa nada, entonces es en este momento que hemos de entender que la palabra de Dios de hoy, del Shema, aplicaba para el pueblo que estaba ahí parado mirando al otro lado de la tierra prometida, como aplica para nosotros el día de hoy. Las mismas recomendaciones que hizo Dios en ese momento tenemos que recibirlas nosotros. Y yo les decía que a Jesús en Marcos 12:29 van a encontrar cuando los fariseos le preguntan y le dicen: para usted, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Jesús lo complementó: y lo mismo harás con tu prójimo. Y lo mismo harás con tu prójimo. Por lo tanto, si para Jesús esta era la consigna que debían de tener todas las personas que creían en Dios, hoy es fundamental entender por qué. Y cuando decimos que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, significa que estamos en términos castizos debemos amarlo con la voluntad. Porque digamos, acuérdense que hablaban en un lenguaje muy figurado ellos. Entonces, cuando hoy día significaría: debes de amar al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todas tus emociones, y con todo lo que tú tienes para Él, con todas tus fuerzas. Esa sería la traducción de hoy. Si nosotros
si para el pueblo de Dios era fundamental entender esa consigna, esa premisa de fe, entonces vamos a analizar hoy a través de estos versículos 3 tareas que demanda Dios frente a la confesión de fe del Shema. 3 tareas que demanda Dios frente a la confesión de fe del Shema para aquellos que toman nota. La primera tarea que demanda el Señor para cuando se oye la voz de Dios es conocer su voz, conocer su voz. Y lo podemos encontrar en el verso 1. Estos pues son sus mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó. Es decir, para poder amar al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, con todas tus emociones y con todo lo que tú eres, necesariamente debes de conocerlo. El llamado a atención del Señor era una tarea impuesta, es una herramienta que tenían ellos para poder empezar a desarrollar el amor del Señor y no olvidarlo. Como ustedes decían, todos los días háblenles español, todos los días prepárenles empanadas, todos los días háblenles de cultura, todos los días pónganles a escuchar la zaporrita. Para aquellos que no están, miren, los que se rieron tienen más de 50 años. Los que se rieron tienen más de 50 años. Tarea para los jóvenes, averiguar qué es la zaporrita. La única forma de entender, conocer, era conociendo realmente quién era Dios. No había forma de amar a Dios con todo el corazón sin saber quién era Él, sin conocer los atributos del Señor. Esta porción de la palabra lo que dice es: ustedes, pueblo de Dios que van a pasar al otro lado, deben de conocer quién soy, para que conociéndome quién soy, me puedan amar, como yo les pido que me amen. Conocer a Dios en tierras lejanas, llenas de peligros, así sea, de enfermedades, de situaciones donde se les abría el mundo a ellos, significaba que debían intimar con el Señor de una manera tal que les permitiera entender y saber de eso que estaban viviendo, de esa situación que estaban viviendo, que era voluntad del Señor y que no. Era solamente el conocimiento pleno de los estatutos, mandamientos y decretos que Él les había dado, lo que les permitiría decir a esto está mal y esto está bien conforme a lo que Dios quiere. O que en el medio de las enfermedades pudieras tú decir: el Señor me ha hablado y aún pese a que me está pasando esto, pese a esta escasez, pese a esta dificultad, aún así confío en Dios. Y aunque la higuera no florezca, aún así confío en el Dios de mi corazón. Conocer a Dios es conocer la gracia. Conocer a Dios significa entender claramente que Dios mandó a su Hijo unigénito cuando vio el pecado nuestro y quería salvarnos, para que se convirtiera en hombre, viviera y muriera en cruz y con la muerte limpiara todos nuestros pecados. Y al resucitar nos está ajustando nuestra morada para tener vida eterna. Eso significa conocer al Señor. Y la pregunta es: ¿conoces tú al Señor? ¿Conoces los estatutos, mandamientos? ¿Conoces quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Consolador? ¿Qué hace el Consolador en tu vida? ¿Qué hace el Padre? La única manera para generar confianza porque el conocimiento genera confianza. La única manera para generar confianza significa el conocimiento pleno de lo que se está haciendo. Y si tú quieres amar al Señor, debes de conocerlo de manera íntima y profunda. Y dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo que está tratando de decirles es: yo no necesito que me conozcan de manera intelectual. Yo no necesito que entre y que estudie los mandamientos y que yo te los pregunte y les diga cuáles son los mandamientos y me reciten los mandamientos. Yo necesito que sí los estudies, pero que entren en tu corazón para entenderlos y vivirlos de manera plena. Porque con el conocimiento pleno, tú ya vas a saber qué esperar del Señor. ¿Qué esperar del Señor para tus decisiones y para tus momentos buenos y malos de la vida? Les voy a dar una ilustración.
del conocimiento. Una niña abordó un avión para viajar a Nueva York. Llamando la atención de todos, subió al avión con boleto en mano. Buscando su asiento, se sentó al lado mío. Se veía una niña educada, segura e inteligente. Miró, sonrió y sacó un libro y comenzó a dibujar y pintar y colorear. A pesar de su corta edad, como mucho 8 años, no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue muy bueno, hubo tormenta y mucha turbulencia. De pronto una sacudida fuerte y todos estaban muy nerviosos, pero la niña mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética le preguntó: «Niña, ¿no tienes miedo?». «No, señora», contestó la niña, y mirando su libro de pintar le dice: «Es que mi papá es el piloto». En medio de la turbulencia de la vida, en medio de lo que vas pasando por el día a día tuyo, la confianza la debes de tener tú porque conoces que tu papá es el piloto, que tu papá es Dios. Solamente así podemos afrontar no solamente los retos difíciles, sino las dificultades que se presentan al abrirse el mundo y generar tanta posibilidad de desviarse y de perder la identidad. Solo de esta manera, conociendo quién es, podemos tener la confianza para poder, oye Shema, y al oír su voz, conocer su voz y saber qué quiere Él con la vida de nosotros. Ya vimos la primera tarea. ¿Cuál es entonces? La primera, para aquellos que toman nota: conocer su voz, ¿cierto? Conocer su voz. La segunda demanda frente a la confesión de fe del Shema es obedecer su voz. Obedecer su voz. Lo encontramos en los versos 3 al 5. Y en los versos 3 al 5 vamos a leerlos, y cuando ustedes vean que hay un signo, un sinónimo, algo que implique obedecer, me hacen una señita. Lo mismo ustedes ahí en su casa. Cuando vean algo donde implique obedecer, me hacen la señita. Estos son los estatutos, mandamientos y deseos, y empieza el verso 3: para que los pongáis por obra. Eso es, para que los obedezcas. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, Shema Israel, cuida de ponerlos por obra, o sea, obedézcalos, cúmplalos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. En medio de las tribus extrañas, el oye Jehová, el Shema Israel, obedecer a Dios era amarlo. Obedecer a Dios significaba conocer sus estatutos, pero obedecerlos. Fuera de oírlos, pasar de oírlos a obedecerlos y transmitir ese mensaje de amor a sus hijos. Es hacerles saber que solamente la misericordia del Señor les había permitido salir de la esclavitud en ese momento. Al sitio donde llegaban, con un mar de posibilidades, donde las ofertas de decisiones y por doquier se iban a abrir, entender que agradar al Señor, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, era fundamental para poder salir adelante y nunca olvidar quiénes eran y seguir hablando español. Siguen conectados conmigo con la introducción, ¿cierto? Para ellos sería no olvidar quiénes eran ellos y por qué estaban. Shema Israel debía ser una acción que se tomara antes de tomar cualquier decisión en la vida. Y la pregunta es: ¿estoy amando con todo mi corazón, mi mente y mis fuerzas al Señor si hago esto o esto? ¿Sí lo estoy amando cuando cumplo cuando estoy tomando cualquier decisión en mi vida? Cuando en cualquier momento de las situaciones hay una crisis en mi vida, entiendo que Shema y amar al Señor significa que aún en medio de esas circunstancias Dios está conmigo. Significa que yo puedo apoyarme en su vara y su callado para andar en momentos de oscuridad y tristeza. Significa que puedo contar con la misericordia del Señor cuando he caído.
significa que puedo contar con la gracia de la salvación. Y si eso es cierto, entonces el camino debería ser más llevadero. Y lo más importante es, hay una promesa hermosa que dice: y para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados, el obedecer de Dios, con el obedecer de Dios hay disfrute en la vida. El pastor Andrés lo dijo la semana pasada: obedecer genera disfrute, obedecer genera tranquilidad. En días pasados estaba con un amigo de la comunidad y me preguntó, me dijo: ¿ves? ¿Sabes de esta otra persona, otro amigo? Yo le dije: no, pues la verdad no, con esto de la pandemia hemos perdido mucho el contacto. Entonces me dijo: resulta que parece que la embarró y se separó de la señora. Y parece que está muy mal. Y yo pensé y dije: las oportunidades que tenemos hoy en día los hombres de embarrarlas son muchas. Por más feito que uno sea, a uno le paran bolas todo el tiempo. Todo el tiempo le paran bolas. Pero el obedecer al Señor, tenerlo en mi corazón y amarlo, significa que yo no quiero ir contra lo que Él manda para mi vida. Y yo quiero llegar todos los días a mi casa y que mi hija me abrace y que se sienta orgullosa de mí y que mi esposa me espere y que por más día que haya tenido me abrace y me diga que todo va a ir bien. El obedecer a Dios genera una vida buena, unos días prolongados. Qué bueno uno tener con las personas que trabajan, poderlos mirar a la cara y decirles sin pena: yo no estoy robando, yo no lo estoy atracando, yo no lo estoy engañando. Qué bueno tener relaciones personales sanas, que lo que más quiera yo es ir a visitar a mi suegra y abrazarla. Y así cada uno de ustedes. Yo veo a Tita con su hijo ahorita que llegué y él estaba acompañando aquí a se organizar un poquito, y eso es amor, eso es calidad de vida, el poder andar mirando de frente porque obedecemos la palabra del Señor, porque obedecemos la palabra del Señor, y el obedecerla nos garantiza estar tranquilos en la vida. Si alguien me dice: René, déjeme ver su celular, tenga mi clave, ya, no tengo nada que esconder, nada. Pero no es porque yo sea bueno, es porque quiero agradar al Señor obedeciéndole sus mandamientos, estatutos y deseos. ¿Que me equivoco? Sí, eso sí, no tengan duda, uno no es perfecto, pero lo que sí les digo es que de todo corazón, con todas las almas y con todas las fuerzas, quiero agradarle al Señor y amarle. Y al obedecerle, esas promesas que nos hace, que tus días sean prolongados y que haya disfrute en la vida, te va a permitir tener una vida plena. Tenemos dos demandas que hace Dios frente a la confesión de fe del Shema, del oír. El primero es conocer su voz, y la segunda es obedecer su voz, ¿cierto? Obedecer su voz. La tercera y última la encontramos es transmitir su voz, versos 6 al 9. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye Israel, Shema Israel, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 4 dice Jehová nuestro Dios. No sé si podemos colocarlo en la pantalla. Jehová, verso 4 y 5, es Jehová nuestro Dios. Mira, ahí está, nuestro Dios. Y en el quinto es amarás a tu Dios, ¿cierto? Si nosotros partimos que se está hablando de nuestro Dios en general y tu Dios en caso particular, lo que significa es que nosotros tenemos que tener una identidad en Dios. Es nuestro Dios y podemos salir adelante teniendo sentido de pertenencia con la identidad de ser parte y ser hijos del pueblo del Señor. Es lo que nos da arraigo, el que nos da como la forma de ser. Como cuando decimos nosotros somos colombianos o nosotros somos paisas. Son esos elementos de arraigo que nos dan el ser colombianos y el ser paisas. Y muchos de ustedes en este momento, si yo les cantara el himno de Antioquia, el oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Y si ustedes están ahí y empiezan a sentir como que un calorcito les invade su corazón y que se erizan como Amparo Grisales, es porque tienen arraigo paisa. Y más o menos lo mismo era lo que se estaba pidiendo el Señor, diciendo no olvide que es nuestro Dios, que es tu Dios y que tienes que tener identidad. Identidad como cuando somos hinchas de un equipo. Aquí habrá hinchas del Nacional, hinchas del Medellín e hinchas del mejor equipo de Colombia que es Santa Fe. Ay, no hablemos de Millonarios porque… Sí, eso genera identidad, y se ponen las camisetas y eso. Hay identidad familiar. Nosotros, los osorios, nos defendemos y nos ayudamos y nos hacemos pelar los unos por los otros. Y así va a pasar con cada una de sus familias. Tenemos identidad. Y la identidad y el Señor quería que al transmitir su voz, al repetir los estatutos y decretos por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando te levantes, cuando vayas en el camino, a tus hijos, que lo coloques como frontales y en las portales de tu casa nunca puedes olvidar quién eres ni quién es tu Dios, porque si pierdes la identidad en medio del mundo que te rodea, en ese momento puedes dejar de amar a Dios como el centro de tu vida. En ese momento, cuando pierdes la identidad, puedes dejar de amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, cuando pierdes esa identidad. Y la forma necesaria para poder tener la identidad era transmitir la voz de Dios siempre, por la mañana, por la tarde y por la noche, cuando te levantes, dice ahí. Y la repetirás y transmitirla a sus hijos, asegurando que 40 años después aún hablaran español y les gustará bailar la zaporrita, segunda vez que la menciono. Y que les gusten las empanadas con ají. No sigo hablando porque ya me da hambre. Y que les guste la música colombiana. Y que cuando estén en la tierra prometida sepan que son un pueblo especial, que no pueden ir a adorar a los demás dioses, que no pueden hacer lo que ellos están haciendo, que se tienen que distinguir de los demás. Ellos y nosotros hoy debemos de identificarnos como un pueblo único, así como Dios es único. Un pueblo de costumbres diferentes, creencias diferentes y formas de pensar diferentes. No podemos jugar el mismo juego que juega
que juegan por fuera. Nosotros tenemos que tener convicciones claras de los estatutos y mandamientos y decretos que el Señor nos ha enviado. Y es claro que el conocimiento, para poder adquirir esa identidad a sus hijos, tenía que repetirse una y otra vez y enseñándolo a través de historias. Mis hijas estuvieron en un colegio hebreo y cada festividad tenían que hacer un día especial y obras de teatro, y nos contaban la historia de Esther y la historia de las enramadas y la historia de las macabiadas, y todo era a través de historias para que ellos conocieran sus raíces y nunca se olvidaran de ellas y fueran un pueblo especial. Por lo tanto, la repetición hace que nosotros adquiramos la identidad del Señor, de ser pueblo de Dios. Si nosotros conocemos del Señor, lo obedecemos y tenemos identidad, podremos claramente poder afirmar que amamos a Dios con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas. La identidad del pueblo de Dios es la forma de protegerse del mundo adverso, lleno de peligros. Era la forma de protegerse en medio de las enfermedades y angustias que nos llegan todos los días, de la escasez. Y para ello debíamos de repetir mañana, tarde y noche quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cómo lo amamos, y conociéndolo. Si nosotros tenemos una identidad, en este caso cristiana, me llama la atención, escuché en estos días una historia, una noticia, por demás muy triste, que decía: maestra cristiana ahora se dedica a la pornografía. Fue el titular, ¿sí? Ese fue el titular que salió el periódico. Maestra cristiana ahora se dedica a la pornografía. Inicialmente me puse muy triste esa noticia. Me dio pesar. Pero cuando estuve preparando esta predicación, me di cuenta que nosotros tenemos una identidad, una forma de hablar, una forma de obrar, una forma de comportarnos que ya está siendo conocida por todo el mundo. Y cuando alguien da el papayazo y se equivoca, es noticia. Me explico. Si quien se hubiera dedicado a la pornografía hubiera sido de otra religión, ya ni la sacaban en las noticias. La noticia fue que alguien con la identidad cristiana, que cree en lo que nosotros creemos, se equivocó. Eso es noticia, porque el resto, el 99% de más, seguimos teniendo una identidad y mirando a los demás de frente, diciéndonos: aquí estamos. Y no estamos diciendo, ni estamos juzgando a esa persona, no. Yo solamente quiero recalcar que aún en medio de las dificultades es noticia que un cristiano se escache, y eso me alegra. Significa que los otros 99 nos han escachado y que seguimos peleando y peleando duro, porque no es fácil. Yo estoy aquí viendo a personas que luchan todos los días para poder obedecer al Señor. Y allá en sus casas reconozco la fuerza y valor que tenemos todos los días y la convicción por el amor que tenemos al Señor, por cómo lo conocemos, por cómo lo obedecemos y por la identidad que tenemos de Él, que es más llevadero el enfrentar las circunstancias del mundo día a día.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos siendo claros y teniendo una identidad cristiana y dando testimonio de esa identidad cristiana en nuestra vida? Voy a terminar hoy con otra historia, tratando de enlazar el hecho que somos un pueblo especial. Esta historia ya la narré hace como unos 3 o 4 años en este mismo púlpito, pero me pareció pertinente volverla a contar. De pronto, si ya la escuchó, le pido que me disculpe. Un anciano iba conduciendo tranquilamente mientras se aproximaba al semáforo. Este se puso en amarillo justo cuando iba a cruzar. Entonces el anciano hizo lo correcto, se detuvo dejando la línea de paso para los peatones. La mujer que venía en el automóvil detrás del anciano estaba furiosa y sonaba el claxon de manera exagerada, pitaba mucho. De pronto escuchó que alguien tocaba en la ventanilla, era un policía mirándola fijamente con la mirada sospechosa. El oficial ordenó a la mujer que bajara del auto lentamente y con las manos arriba. La mujer fue llevada a la comandancia de policía y apresada sin más explicaciones. Después de un par de horas, el mismo policía se acercó a su celda y abrió la puerta diciendo: señora, hemos terminado las investigaciones. Este fue un lamentable error. Acepte mis disculpas, pero pensaba que su auto era robado. La mujer respondió: ¿qué le hizo pensar que mi auto era robado? El policía expresó: le mandé bajar del auto mientras usted se encontraba furiosa tocando la bocina fuertemente, queriendo pasar por encima del automóvil de aquel pobre anciano, maldiciendo, gritando y diciendo palabras hirientes. Mientras la observaba me di cuenta de que en su retrovisor colgaba un pescadito. Su coche tiene en la parte posterior una calcomanía que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su placa tiene un mensaje que dice: ama a tu prójimo, y otra calcomanía que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene el emblema cristiano del pez. Después de ver todo eso, era de suponerse que la persona que lo iba manejando no podía ser la dueña del coche. Es el testimonio, el conocimiento de Dios, la identidad en Él, la obediencia en Él, los que nos permite tener la identidad y comportarnos como cristianos y afrontar la vida agradeciendo las bendiciones del Señor todos los días, agradeciendo la tierra que fluye leche y miel, la comida que tenemos todos los días, la familia que tenemos todos los días, pero también dándole al Señor gracias por la misericordia, aún en los momentos de dificultad por los que pasamos. Tengo unas preguntas para ustedes para finalizar el día de hoy. La primera pregunta es: ¿estás consciente que estamos viviendo en un mundo hostil, peligroso, que nos puede separar de la identidad y de ser pueblo del Señor? Si no es así, puedes estar con la guardia baja y en cualquier momento separarte de los caminos de Dios. La segunda pregunta es: ¿Jehová es tu único Dios? ¿O tienes otros dioses? El Dios internet, el Dios dinero, el Dios placer. La tercera pregunta es: ¿amas a Jehová tu Dios con toda tu voluntad, con todas tus emociones y dando todo por Él? Yo espero que en su casa también las estén respondiendo. ¿Conoces a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Es tu vida lo que Dios quiere que sea o es la voluntad tuya la que impera? ¿Tienes una identidad en el Señor y actúas como tal? ¿Te encargas de perpetuar la identidad en tu familia y transmitir la voz de Dios a tus hijos y a tus conocidos?
Conoce tu familia y tus conocidos los estatutos, mandamientos que el Señor enseñó. Voy a terminar orando. Señor, hoy queremos decirte que reconocemos que eres nuestro Dios y que eres uno, y que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras emociones, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Te pedimos perdón las muchas veces que perdemos de vista quiénes somos y que somos tu pueblo. Te pedimos perdón por las muchas veces que nos dejamos arrastrar por el mundo y que terminamos en un lodo sin poder mirar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, como tú quisieras que viviéramos. Te pido perdón por las muchas veces que no queremos participar en la comunidad, que no queremos servir. Te pido perdón por todo aquello que nos distrae nuestra identidad. Danos fortaleza y llámanos la atención cuando estemos caminando separados de ti. Hoy te pido que todas las personas que están frente a la pantalla y los que están sentados aquí, Señor, tengan una bendición tuya especial. Que el Espíritu Santo hoy llegue a sus vidas y les renueve su intención de conocerte, de obedecerte y de transmitir tu voz. Que hoy sea un día especial por nosotros cuando atravesemos esa puerta y salgamos confrontados con tu palabra diciendo: hoy quiero volver a mi primer amor. Hoy quiero volver a encontrarme contigo, Señor, porque te amo. Hoy te pido especial bendición para todas las personas que están aquí, para sus familias, bendición en sus trabajos, en sus relaciones, en sus enfermedades, porque tú eres bueno y nos amas, Señor. Y he orado en nombre del Señor Jesucristo. Y terminamos siempre diciendo Maranata, pero antes vamos a tener la cena. Muchas gracias.